Un intent es un objeto que comunica otros dos componentes, es un mensaje. Pensemos que si las activities tienen un ciclo de vida y en algún momento una se está deteniendo y otra se está iniciando, yo voy a querer poder hacer información de una a otra. Y esas activities pueden ser tanto internas a la aplicación como externas. En Android, a diferencia de en otros lenguajes de programación, cuando yo quiero llamar a un componente externo, tengo que pasarle cierta información, pero no puedo yo directamente llamar al componente. No puedo crear un objeto y llamarle a un método de ese objeto. Si está en otra aplicación, tengo que decirle al sistema operativo que le pase mi mensaje. Ese mensaje se llama intent, ¿sí? Entonces, como vemos acá, un intent es un mensaje que sale de una actividad, por ejemplo, o de cualquier otro componente que pueda emitir un intent. Con información va al sistema operativo y el sistema operativo decide quién procesa ese intent y se lo entrega, ¿sí? De esta forma, este mecanismo de comunicación sirve tanto para actividades dentro de la misma aplicación como para actividades que están por fuera. Por ejemplo, si en mi aplicación quiero compartir un texto a través de WhatsApp, yo aprieto un botón de share en mi aplicación y eso genera un intent y ese intent se lo doy al sistema operativo, quien dice, ok, es un texto que vamos a compartir, por ejemplo, por WhatsApp, y se lo pasa a WhatsApp y WhatsApp lo procesará. ¿Sí? Entonces es un componente muy interesante y es inevitable que en nuestros primeros pasos tengamos que utilizar un intent en algún caso, ¿sí? Los intents nos permiten hacer un montón de cosas. El caso de uso más común es el que te comenté recién, de iniciar actividades, pero también nos permiten pasar información de una actividad a otra, retornar un resultado. O sea, imaginamos la situación de tengo una actividad A que le pasa un mensaje a la actividad B. Ese mensaje es quiero que hagas tal cosa. Cuando la actividad B se pone en primer plano, el sistema operativo ya destruyó a la actividad A. No existe más. Entonces tenemos que indicarle para que no se destruya que queremos que B haga un proceso y nos lo devuelva, ¿sí? Y toda esa ida y vuelta de mensajes se hace a través de intents, ¿sí? ¿Cómo se construye un intent? Bien, para construir un intent necesitamos un nombre de componente que puede ser opcional, una acción, algo que vayamos a hacer, e información adicional que nosotros llamamos extras, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una URL. También hay metadata, ¿sí? Información que va a usar el sistema operativo para saber cómo utiliza ese intent, cómo lo clasifica y cómo lo maneja. Es decir, no hay una sola forma de crear un intent, ¿sí? Dependiendo de lo que querramos hacer, vamos a poder emitir una u otra información. Pero básicamente, un intent se construye en Kotlin de esta forma. Por ejemplo, acá estamos creando un intent que se llama val intent. Recordad que val es una palabra clave de Kotlin para definir una constante. Quiere decir que una vez definida no se puede cambiar. Entonces estamos creándolo con el constructor de intent y le estamos indicando dos parámetros. El package, el contexto del package, y el nombre de una clase. ¿Por qué indicamos el contexto del package? Porque este intent lo que está queriendo hacer es enviarle información a esta actividad. Y esta actividad vive en nuestra misma aplicación, en nuestro mismo contexto, ¿sí? Ahora, en Kotlin tenemos una función que se llama apply, que hace que todo lo que pongamos entre corchetes, ¿sí? El this sea el elemento que estamos definiendo, el objeto que estamos definiendo. ¿Por qué? Porque en Java esto ¿cómo se hace? Esto se haría val intent y el constructor de inter, y abajo haría intent.putExtra, 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 y así pondría todas las variables. Entonces en Kotlin, para evitar ese intent punto que hace referencia al objeto, existe esta función apply, y esta función apply lo que nos dice aquí es que this, dentro de este contexto, es un intent. Y acá estoy creando un intent que no tiene por qué ser variable porque toda la construcción se da en este bloque, en el cual le estoy pasando a la actividad main_activity un parámetro username con este valor, un user ID con este valor, un flag que dice user is new con un true y un año de nacimiento con un entero, ¿sí? Quiere decir que yo cuando pongo información adicional a mi intent no tiene por qué ser un entero, puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un flotante, puede ser un booleano, puede ser un montón de cosas. Construido este intent, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con un objeto que tiene un destinatario claro,
dentro de este paquete esa actividad y que tiene información que a esa actividad le va a servir, que esa actividad sabrá cómo manejarla. En este caso puntual, si yo quisiera ir de una actividad puntual a una actividad main activity, pasándole toda esta información, esta es la construcción, pero el llamado a iniciar la actividad se hace a través de una función startActivity que me provee el sistema operativo su implementación. Es decir, yo en ningún lugar de mi código defino startActivity. Eso es un método que existe en el contexto de una aplicación y que ese contexto lo implementa el sistema operativo, ¿sí? Entonces así, muy fácilmente, yo puedo llamar a la actividad. Ahora, a veces esas actividades no existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso estoy llamando a una actividad propia de mi aplicación. Entonces es lógico que existe y que el compilador, en tiempo de compilación, va a poder verificar que el contexto y esta clase existan. Pero yo podría usar esta misma construcción o muy similar para enviar la información a otra aplicación, ¿sí? Y puede ser que cuando quiera iniciar esa actividad, el sistema operativo no encuentre a nadie a quien pasársela para que la maneje. Y es ahí donde en nuestra aplicación recibiríamos una excepción, que es un error que debemos controlar para saber, ok, no tengo, por ejemplo, WhatsApp instalado para poder pasarle esta información. Ahora, otro caso en los cuales, como les comentaba recién, que se puede construir un intent de muchas formas. Uno es el ejemplo anterior, que es paso información de una activity a otra dentro de mi aplicación. Y otro caso muy distinto es este, en el cual creo un intent, ¿sí? Y le defino dos parámetros. Uno que se llama action, que en este caso es del tipo action.view. Y otro que es data, que va a tener una URI, ¿sí? Que es una forma de URL. Entonces, acá no estoy diciendo en la construcción de este intent, en este contexto tenés que buscar una actividad. No. Lo que le estoy diciendo es algo muy distinto. Le estoy diciendo, yo quiero ver un contenido y ese contenido está en esta URL. Ahora, ¿quién me va a mostrar el contenido? No lo sé. Lo va a decidir el sistema operativo y el usuario cuando llamemos al startActivity y en ese momento me diga, ok, querés ver, lo que querés ver es una URL. ¿Cuántas aplicaciones implementan en alguna activity una action view? Así como en algún momento nosotros en el manifest, vuelvo rápido a la definición de manifest, definimos un intent con un action del tipo main, también podríamos, si nuestra aplicación es un visualizador de URLs, imágenes, fotos, videos, audio, lo que sea, podríamos definir un action del tipo view. Entonces, el sistema operativo busca en ese momento a todas las activities de todas las aplicaciones que tengan un intent con un action del tipo view, como está definido aquí, y si tiene una sola la va a lanzar. Si tiene muchas, quizás nos diga que hay demasiadas, y quizás tendríamos que lanzaría la que tenga por defecto. Y si no, hay otro método que nos permite lanzarle al sistema operativo el intent, pero preguntándole al usuario que elija qué aplicación quiere que reciba este intent. Es decir, las posibilidades son infinitas y podemos hacer un montón de cosas y podemos tener lo que se llama interoperabilidad entre aplicaciones si sabemos qué aplicaciones tienen qué tipo de intent filtrado y qué tipo de datos se pueden utilizar y pasarles a esas aplicaciones, ¿sí? Lo cual hace que el ecosistema sea muy flexible, que la aplicación no tenga por qué vivir sola y se pueda empezar a apoyar en distintas aplicaciones que estén en el teléfono para hacer distintas actividades y completar el flujo, ¿sí? Un caso muy interesante que surgió hace un par de años es el de los autenticadores. Hay aplicaciones que se dedican a autenticar usuarios. Entonces, yo en lugar de poner mi usuario y contraseña en mi aplicación, le digo al sistema operativo, me quiero loguear en este sistema. Entonces el sistema operativo va a buscar si alguna aplicación permite manejar ese tipo de acción de intent, hace el login en esa aplicación, por lo cual yo pongo mi usuario y contraseña en un lugar seguro, y esa aplicación le devuelve a mi aplicación una llave de acceso para que pueda acceder a los servicios. Pero yo nunca puse las credenciales en mi aplicación, sino que hay otra aplicación dedicada a autenticarse, ¿sí? Es el ejemplo más lindo a mi entender
de cómo distintas aplicaciones pueden interactuar entre ellas y cada una hace su tarea. La hace bien, hace su tarea, pero provee una API para que otras aplicaciones se comuniquen. Bien, vamos a ver un poquitito otro tema, es un tema que tiene que ver con los recursos, porque hasta ahora vimos bastante de código, ¿no? Vimos cómo es un ciclo de vida de una activity, vimos un intent y demás, pero la programación en Android está dividida entre dos partes. Una parte que es el código en Kotlin o en Java propiamente dicho, y otra parte es el diseño de UI y los recursos que acompañan a la aplicación. La aplicación no es solo código. Esos recursos están en la carpeta res, que ya vimos en el primer módulo, y que pueden ser del tipo layout para interfaces gráficas, menú, bitmap, navegación y demás. Hay un montón. ¿Por qué es importante que nuestra aplicación no sea todo código y tenga recursos? Y es porque tener los recursos separados del código nos va a permitir manipular esos recursos sin tener que volver a testear nuestra aplicación, sin que el código fuente de nuestra aplicación se vea alterada por esos recursos. Esos recursos, de vuelta, pueden ser de muchos tipos. Layout, imágenes y textos, traducciones, documentos, lo que querramos, todo dentro de la carpeta res. La carpeta source para el código fuente, la carpeta res para los recursos. Estos son algunos tipos de recursos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la subcarpeta color van los XML con colores, tenemos una de drawables, una de bitmaps para imágenes, layouts, menús y values. Values es la carpeta, a mi entender, la más compleja, porque es una carpeta donde tenemos elementos del tipo clave-valor, pero con distintos tipos. Por ejemplo, podemos tener colores, que es clave-valor, dimensiones, textos, estilos, arrays de recursos, un montón de cosas. Y la carpeta raw, que es la última, ¿sí? Es la que tiene los archivos que no se procesan, porque todos los XML que están en la carpeta res de recursos tienen una suerte de inspección y de procesamiento para ver si tienen una sintaxis correcta, para ver si hacen referencia a un recurso y que ese recurso exista, o sea, son de alguna forma compilados. Pero a veces nosotros queremos incorporar a nuestra aplicación recursos que no estén compilados, ¿sí? Y en ese caso usamos la carpeta raw, ¿sí? Donde vamos a poner archivos en crudo que no requieren preprocesamiento. Por ejemplo, PDFs, HTML, CSS o cualquier recurso como una película que no querramos que sea procesado. Bien, ahora, los recursos, ¿por qué son importantes? Porque nos permiten localizar nuestra aplicación. Esto quiere decir que nuestra aplicación esté con la flexibilidad suficiente para que podamos agregar un nuevo idioma, una nueva capacidad, un nuevo tamaño de pantalla, sin que eso afecte al código fuente, ¿sí? Separamos al código fuente del resto de cuestiones que tienen que ver con la interfaz de usuario. Y eso es súper importante, porque imagínate que vos tenés una aplicación que hoy la haces en español, porque es tu primera aplicación, porque querés empezar y porque no querés tomarte el tiempo de traducir, y en lugar de poner los strings en el código, los pones en los recursos. El día de mañana, si que la querés traducir al inglés, al portugués o al chino mandarín, para vos eso solo implica agregar un archivo XML de recursos, sin tocar código fuente. El código fuente va a estar perfecto y no vas a tener ningún problema. Entonces, la carpeta de recursos tiene un gran potencial porque los recursos, a diferencia del código fuente, se pueden localizar a través de un montón de calificadores. Bien, ¿cómo vemos eso nosotros en nuestro IDE? Por ejemplo, acá estamos viendo una pequeña captura de Android Studio, donde vemos una aplicación de ejemplo. En la carpeta res tenemos una carpeta values, y dentro de values tenemos una carpeta strings, donde están todos los strings de nuestra aplicación, las cadenas de texto. Ahora acá podés ver que, por ejemplo, tenemos dos archivos con el exacto mismo nombre, pero que si tuviéramos otra vista de la carpeta, veríamos que hay dos subcarpetitas, una para el string normal y otra para el string en español, ¿sí? Y fíjate que este indica que es la versión en español, y yo tengo definido los mismos recursos, salvo que los valores en este XML están en inglés y todos los valores en este XML están en español. Ahora, como es una carpeta de recursos que se precompila, que se procesa, el sistema operativo, el compilador verifica que todos los recursos que tengo definidos acá por nombre también estén definidos acá. Y eso es muy bueno, porque si yo agrego un texto en el idioma inglés y lo uso en mi aplicación, en mi código fuente y compilo,
Si me olvidé ponerlo en algún otro idioma, el compilador en ese momento me va a avisar que está faltando un string que tengo que localizar. Lo cual va a ser genial porque me va a salvar de que la aplicación compile sin ningún problema y después crashee solo en los usuarios de idioma español, que son los que van a usar ese texto que me estaba faltando. Entonces es súper importante y es muy flexible el utilizar recursos y localizados. Bien, ahora los recursos tienen que poder ser utilizados, ¿sí? Y nosotros vimos hasta ahora un recurso que era el @string, que lo vimos al principio en el manifest, cuando dijimos, bueno, y este es el nombre de la aplicación, este es el nombre de la activity. Ahora, todos los recursos, cada vez que lo utilicemos en un XML, lo vamos a anotar con arroba, el tipo de recurso, la barra y su nombre. Por ejemplo, acá en este XML podemos ver que esta propiedad, su valor está definida por el contenido de un archivo XML. O lo mismo, bueno, como les mencioné antes, el nombre de la aplicación, pero también el icono. La carpeta Meetmap, que tiene iconos, y aquí podemos ver todos los archivos para todas las dimensiones, es decir, está localizado, no por idioma, pero sí está separado a través de calificadores. En este caso, los calificadores son densidades de pantalla. Entonces acá me dice, bueno, que si yo quiero el icono de la aplicación, lo puedo encontrar bajo este nombre. Paréntesis, calificadores de tamaños de pantalla o calificadores para lo que sea que no sea idioma, hay un montón. Por ejemplo, esta imagen, como vos ves acá, aparecen muchos calificadores. HDPI es una resolución alta, M es mediana, X, HDPI es extra grande, extra grande, extra grande, y hay algunas que incluso están ya deprecadas como LDPI, que es de baja resolución. ¿Esto por qué? Porque al yo poder tener mi recurso imagen, que se llama en todos lados igual, pero que está separado por calificadores de densidad de pantallas, yo me puedo asegurar que para las pantallas más grandes se esté utilizando una imagen con una resolución grande y apropiada. Porque si uso la misma imagen para todos los tamaños de pantalla, lo que va a pasar es que seguramente en la pantalla que estoy probando se vea bien, pero en pantallas más grandes se vea pixelado. Y en pantallas muy chicas se vea demasiado grande, ¿sí? Entonces, hay calificadores que no solo nos permiten ayudar con idiomas y traducciones, sino, por ejemplo, en este caso, con tamaños de recursos. Como también, por ejemplo, en este caso, tenemos el tema de la aplicación, que se define a través del estilo, y tengo dos estilos en mi aplicación. Tengo un estilo que define colores, fuentes, contrastes, tamaños, para todas las aplicaciones, pero yo acá tengo un calificador Night que dice que en lugar de aplicar todos estos recursos de themes, aplique estos que son especiales para cuando el teléfono está en modo nocturno o en modo oscuro o en dark mode, ¿sí? Porque quizás yo puedo determinar que en modo oscuro mi aplicación necesita un tamaño de fuente más grande, o que sea bold en lugar de regular, o que tenga otro contraste, otra paleta de colores, ¿sí? Y yo puedo hacer que mi aplicación tenga esas especialidades sin tocar código fuente, solo tocando recursos. Ahora, todos estos recursos están en XML, pero desde código lo vamos a querer usar. Vamos a querer poder acceder al string, al valor, independientemente del idioma. Nosotros definimos en el archivo strings, por ejemplo, todas las variantes para todos los idiomas que soportamos, pero a la hora de obtener el string, yo quiero obtener el string y su valor independientemente del idioma, que lo resuelva el sistema operativo. Para eso, suceden varias cosas. La primera cosa es que cada recurso que nosotros anotamos en los archivos XML tiene una correspondencia con un archivo R que es autogenerado. Ese archivo autogenerado va a tener un montón de atributos que son los tipos de recursos, y dentro de cada uno de esos tipos de recursos, por el nombre, la referencia a todos nuestros recursos, ¿sí? Es un puente entre el código fuente y los archivos XML. Entonces, por ejemplo, vamos a este caso. El archivo R se autogenera. Si yo quiero obtener el nombre de mi aplicación, tengo que ir al recurso de tipo string. Dentro de este tipo string voy a obtener otra propiedad que va a ser en este caso appName, porque así se llama en el XML, y esto me va a dar un identificador,
me va a dar un número entero. Ese mapeo automático lo que hace es construye una especie de tabla donde la tabla tiene tipo, nombre de recurso y le asigna un identificador. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es estoy obteniendo un identificador de un tipo de recurso string con el nombre AppName. Ahora yo sé que eso es un string, entonces puedo decirle al contexto de mi aplicación dame el string con este identificador. ¿Sí? Y esto me devuelve una variable de tipo string que resuelve en tiempo de ejecución el valor que tiene que darme, que puede ser en español o en inglés en este caso, porque son strings. Bien, como te comentaba antes, entonces esos strings que los definimos en XML los usamos en código fuente a través del archivo R, pero en los archivos de layouts utilizando el @string barra, ¿sí? Esto es súper importante porque ya tenemos una idea de cómo los recursos se mueven a través de todos los tipos de componentes. Cuando estamos en código fuente, invocamos la clase R y, por ejemplo, el método getString para obtener el texto. Después, en el archivo de recursos de strings, los definimos. Y en layouts, menús o cualquier otro tipo de recursos, los podemos utilizar también con @strings. Bueno, una particularidad es que estos archivos de recursos que nosotros estamos utilizando pueden ser no solo strings, también pueden ser imágenes, también pueden ser colores, hay un montón. Cuando en nuestros archivos de layouts, por ejemplo, hagamos referencia a un color con @color, vamos a poder indicar el nombre del color, se nos van a autocompletar no solo los colores que nosotros definimos, sino también los colores que ya provee el sistema operativo, pero vamos a ver sobre el margen izquierdo de nuestro editor el valor del color representado. ¿Sí? Porque quizás este ejemplo es muy trivial, ¿no? White es blanco, pero quizás nosotros acá ponemos @color barra primary color, es un valor definido, pero primary color no sabemos qué color es, o no sabemos cómo se comporta en modo nocturno y en modo diurno. Bueno, acá vamos a tener una pequeña previsualización para de alguna forma entender cuál es el valor de ese objeto sin tener que mostrarlo, sin tener que hacer doble clic para ir a leer el valor. Lo mismo nos pasa con las imágenes. Por ejemplo, este componente AppCompactViewImage nos permite renderear una imagen. Acá le estamos diciendo ancho y alto, ¿sí? Un breve repaso, y le indicamos una propiedad que tiene ese componente, que es el sourceCompact, que es la referencia a la imagen que tiene que mostrar. Como la imagen es un componente dibujable, está en la carpeta Drawable. En este caso estamos dibujando el icono de la aplicación y acá vemos un pequeño preview que nos muestra cuál es el icono de aplicación, ¿sí? O sea, que esto parece muy complejo, pero en realidad el IDE nos da un montón de ayudas que nos van a facilitar con esas pequeñas ayudas el desarrollo y la utilización. Más allá de que obviamente siempre vamos a tener la vista de previsualización de layout, donde vamos a poder ver el valor definido de todos estos recursos, más allá de sus identificadores. Ahora imaginemos que nosotros en algún momento queremos cambiar un icono, el color de background. Si acá tuviéramos que esto en lugar de llamarse así se llamara @color barra background color, y yo mañana tuviera que hacer un cambio en todas mis actividades porque queremos dejar de usar el color blanco y empezar a usar un color gris muy pálido, por ejemplo, porque es mejor para la vista, porque no genera tanto brillo, solo cambiando el valor de ese color en el archivo de colores, tengo el cambio aplicado en toda la aplicación, ¿sí? Con esto quiero decirles que utilicen todo el potencial de los archivos de recursos, porque es mejor tener archivos de recursos con muchas personalizaciones que tener esas personalizaciones en código fuente, porque el código fuente hay que compilarlo, hay que probarlo, y no tenemos la ventaja de ver cómo quedan las cosas en tiempo de diseño en el código fuente. Sin embargo, en todo lo que es el diseño de interfaz gráfica, siempre en Android Studio vamos a tener el preview, y el preview nos va a dejar ver siempre esa vista de diseño a medida que estamos construyendo. Por último, no quería dejar de mencionar de nuevo estos dos links, ¿sí? Del sitio de desarrollo de Android, el sitio general de Kotlin, para que puedan revisar las dudas que tengan respecto a Kotlin y a cómo se implementa y cómo se utiliza ese lenguaje en el contexto del desarrollo de aplicaciones en Android, y la documentación de general.
Es un montón de contenido, es mucha información, imagino que variada para este momento, pero tranquilos, o sea, es súper divertido y van a encontrar un montón de ayuda en la comunidad también para poder obtener sus dudas. Los invito a que revisen el capítulo de vuelta y que se detengan y bueno, pueden hacer consultas, lo que quieras. Nada, un saludo y hasta el próximo módulo.